So my subject tonight is the one mediator for sinners. Y mi tema esta noche The only one. es el único mediador por pecadores, el único, el único. No hay ningún otro mediador, es el único camino a la vida, el único camino a la salvación. Y quisiera comenzar con una pregunta, y esta es una pregunta que se hace en el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job. Allí en Job 9:33, allí en Job 9:33, Job, el cual era un hombre justo, y permítanme decirlo así como un ejemplo, por una forma de hablar, él era el hombre perfecto de su tiempo. Y estamos hablando de 2000 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Y ese hombre dijo, ¿no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros? ¿Un árbitro? ¿Un mediador? Si tan solo hubiese alguien que clamase por mí, si tan solo hubiese alguien que estuviese entre mí y Dios. Y él repite la misma idea, lo que se dice aquí en Job 9:33, se repite en Job 16:21. Y ahí Job dice otra cosa que tendría que capturar nuestra atención. Dice así, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo, o si un hombre pudiera arguir con Dios como un hombre con su vecino. Si tan solo hubiese alguien que pudiera tener su mano con el hombre, por un lado, y por otro lado tener su mano allí con Dios. Si tan solo hubiera alguien que pudiera traer la mano de Dios, que estuviera reconciliada con la mano del hombre. Esa es la pregunta. Y esa pregunta, en todo el Antiguo Testamento, en los 39 libros del Antiguo Testamento, es casi la única pregunta que se hace por todos los creyentes, todo pecador. ¿Acaso habrá un día cuando habrá un mediador? Alguien que, que esté entre nosotros y Dios, una mediación entre Dios que está en el cielo y el hombre que está contaminado y que está aplastado bajo sus propios pecados, pecados que él mismo cometió. Pero las buenas nuevas que puedo decirles, porque esa pregunta que Job hizo en aquel momento antaño tiene una respuesta en el Nuevo Testamento. Entonces el clamor y el anhelo de Job en el Antiguo Testamento y todo el libro del Antiguo Testamento está cumplido. ¿Dónde aquí en este pasaje? Aquí en Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 hay un Dios, si pudiera llamarlo un poema, no sé si les gustan los poemas, pero es maravilloso la literatura, cada palabra. De hecho, no hay ningún verbo en el griego aquí. Está en la versión inglesa en itálica, de modo que haya un significado. Pero es maravilloso. Hay un solo Dios, un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Jesucristo, un Dios, un mediador entre Dios y los hombres. Un mediador. Es por eso que escogí este título. Un mediador, el único mediador para con los pecadores. Y espero que vean el versículo 7, el versículo 7 y 8. Aquí Pablo dice algo muy importante. Está entre comillas, yo no sé por qué entre comillas, porque no es menos importante. Pero esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Es decir, esto es algo factual. Pablo es veraz aquí. Dios lo dijo, Dios lo inspiró, es verdad, sucederá, es infalible, es firme. Dios es fiable y su verdad es fiable. ¿Y qué es fiable? Nosotros predicamos
y oramos por todos por los hombres, lo mencionamos en la mañana, oramos por todos los hombres, predicamos el Evangelio para todos los hombres y llamamos a todos los hombres a que se arrepientan y tengan fe en Cristo. Esa es la enseñanza básica de la Biblia. Y también, antes en el versículo 3 y 4, ahí también Pablo llama a los hombres a que tengan conocimiento de la verdad, que todos los hombres crean y conozcan una verdad absoluta en un mundo de relativismo, de pragmatismo, de universalismo incluso también, en un mundo de pluralidad, etcétera. Hay una verdad absoluta que todo mundo debe conocer y creer. ¿Por qué? Una respuesta muy sencilla. Porque todos tenemos la misma necesidad. Hay que orar por todos los hombres, predicar el evangelio para todos los hombres, llamar a todos al arrepentimiento. Todos los hombres tienen que conocer la misma verdad absoluta. ¿Por qué? Porque tenemos la misma necesidad. Todos los hombres tienen una gran necesidad. Y esto es lo que significan estos versículos 5, 6 y 7. Es muy sencillo. No quiero perderles. Hay tres encabezados. El primero es un Dios, después un mediador y el último un rescate. No hay nada más. Entonces el primero, ¿qué es lo que nos dice Pablo aquí en este versículo? Versículo 5. Mira por favor el versículo. Podríamos pasar toda la noche en cada palabra aquí, porque hay un solo Dios. Aquí tenemos una cosa que es verdad. Esto está en todas partes en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tú ve, por ejemplo, a Deuteronomio capítulo 4 y también capítulo 6, versículo 4, primero a los Corintios 8, 4 y 6. Cada uno de esos versículos nos dicen que hay un solo Dios. Esa es una verdad fundamental de la palabra de Dios y también es el fundamento inamovible que tendría que salir de las puertas de cada iglesia, que tendría que venir de la boca de cada predicador y también tendría que ser la única verdad que sale de la boca de cada creyente. Y tendríamos que morir por ello. Hay solamente un Dios. Un Dios. No hay muchos dioses, solamente uno. Queridos amigos, toda la teología sana y ortodoxa comienza aquí. Hay un solo Dios. La unidad de Dios, la exclusividad de Dios, la unidad de Dios, la Trinidad de Dios. Hay un solo Dios en tres personas y nosotros no creemos en tres dioses, eso es una gran mentira. Hay personas que ponen esa mentira en la boca de los creyentes. Nosotros creemos en un solo Dios, un Dios en tres personas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Incluso si tuviera toda la eternidad no podría explicárselos, pero no está en contra de la razón. Podemos razonar respecto de esto. ¿Sabes cómo puedes hacerlo? Pues el hombre natural no puede creer las cosas que son espirituales, porque se deben de entender de forma espiritual. Pero puedo retarte esta noche, si tú crees en el Señor Jesucristo, esa será la verdad más sencilla que descubrirás. Hay un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué estoy explicándote esto? El único Dios, porque Isaías 45 es muy claro, dice que no hay otro Dios, no hay otro Dios, lo dice la palabra de Dios. Y por eso los 10 mandamientos en Éxodo 20, el único Dios que ha existido es Dios, es nuestro Dios. Dios siempre ha estado allí, de generación en generación Dios siempre ha estado ahí. Salmo 90, versículo 1, de generación en generación tú eres Dios, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Así que el único Dios que ha existido y que existe y continúa existiendo es Jehová. Y no tendríamos que tener ningún otro Dios delante de él, delante de su rostro y delante de nuestro rostro también. Queridos amigos, yo sé que tú sabes que vivimos en una sociedad pluralista, en un mundo pluralista. Muchos dioses, una platora de dioses, un bosque de dioses.
dioses innumerables. Con algunas personas, eh, la idea se tiene de decir, yo soy mi propio Dios, ¿y acaso tú te creaste solo? No, tú no te creaste solo o sola. Frank Sinatra, como lo decía, lo hice como yo quiero, I did it my way, lo hice como yo quiera. No, no, tú no tienes ninguna forma propia. La única forma que nos da Dios es creer en un solo Dios. Y este es el Dios que se nos presenta aquí en la palabra de Dios. Queridos amigos, este versículo nos dice que la idea de que hay un Dios para esta religión y aquella religión, y esta cultura y aquella cultura, es una gran mentira. Algunas personas dicen que para el Medio Oriente hay un Dios, para Asia otro Dios, en África otro Dios, para el Occidente, en este mundo occidental otro Dios. Así que cada cultura, raza, color, continente tiene su propio Dios. Y este pasaje dice, no, hay un solo Dios, un Dios para todas las personas, todo color, raza, continente, sociedad, y cualquier cosa que quieras tú hacer, cualquier división que quieras hacer, hay un solo Dios. Y este Dios no es el Dios de los judíos solamente. Cuando se lee la Biblia, en especial el Antiguo Testamento, los judíos pensaron que Dios era una propiedad privada para ellos. Él es nuestro Dios. Los otros, los que son paganos, son infieles. Los que son impuros, los rechazados, ellos tienen otras cosas. Pero primera de Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios para judíos y gentiles, porque no hay diferencia entre ambos. Todo mundo necesita ser salvo. Todos tienen la misma necesidad. Son pecadores, necesitan ser reconciliados para con Dios por el Dios vivo. Hay un solo Dios. Él es un Dios personal. Él es un Dios que podemos conocer. No es el tipo de Dios que está distante, que no se interesa en el hombre y las mujeres. El Dios de la Biblia más bien es un Dios personal. Él ama a los niños, él ama a los adultos, a los hombres, a las mujeres, a los negros, a los blancos. Él no tiene color. Él no se acomoda a nosotros de acuerdo a nuestros sentimientos, cultura, color, sentimientos. No, este no es un Dios que puedas manipular y corromper. Tú puedes sobornar a los hombres, pero no al Dios de la Biblia. Es imposible. Así que este único Dios, Él es santo, es perfecto, es poderoso. Es un Dios con quien nos podemos relacionar. Él ama tener relación con nosotros porque nos ha creado. Tú no creas algo y después lo odias, lo aborreces, no. Y Él también es omnibenevolente. Él nos ama y Él nos ha creado y nos da al Hijo, nos da comida, nos da la naturaleza. El libro en ilustraciones maravillosas es la naturaleza. ¿Tú creaste la naturaleza? ¿Yo la creé? No, es un don de Dios, un regalo de Dios y tendríamos que reconocer que lo único que tendríamos que estar haciendo como seres creados, como criaturas de Dios, es decir, Señor, te damos gracias. Pero nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra ignorancia, ¿qué es lo que decimos? No queremos a Dios. Podemos estar solos, podemos hacer mejores cosas nosotros solos, podemos crear mejores cosas solos. Sin embargo, no hay un solo Dios. Eso es lo que dice la palabra. Podemos conocerle. Él es un Dios personal y Él quiere que tengamos comunión con Él. Así que Pablo, bajo inspiración de Dios, dice, hay un solo Dios para todas las naciones. ¿Y puedo preguntarte algo? Toda la raza humana está bajo un solo Dios. ¿Tú le conoces? ¿Estás bien con Él? ¿Algún día has venido a Él en arrepentimiento y fe? ¿Algún día has rendido tu vida a Él? ¿Algún día le has dicho a Él, Señor, tú eres Dios, yo soy un pecador malvado y necesito tu perdón y tu perdón de mis pecados y necesito ser lavado y purificado en mi corazón y pensamientos? Necesito ser renovado en mi carácter y también en mi naturaleza.
Porque si yo quedo solo, permaneceré en esa naturaleza contaminada y nunca te buscaré. Mi carácter nunca será cambiado. Señor, oro y mis oraciones no van más allá de mi nariz porque no te conozco. Entonces hay un solo Dios. Queridos, amados, nuestro problema no es al respecto de la existencia de Dios. ¿Puedo hacerte cambiar de parecer aquí? Tu problema y mi problema, si no crees en Dios, el problema no es la existencia de Dios o no. Podríamos una vez más intentar hablar semanas diciéndote que hay un Dios. Es posible, pero el problema en la Biblia es que estamos muertos en delitos y pecados. Y esto es lo más difícil de entender y de aceptar. La Biblia dice que vivimos en tinieblas, nuestras vidas son tinieblas. En tinieblas, ¿no te das cuenta? Soy una persona feliz. Tengo un buen trabajo, tengo una familia, compro lo que yo quiera cuando quiera, como lo que quiera yo en cualquier momento. ¿Cómo puedes decir que estoy en tinieblas? ¿Cómo puedes decir que estoy muerto en delitos y pecados? Pues esto es lo que no queremos admitir. Pero la existencia de Dios es al respecto de especulaciones y extrapolaciones. Ese no es nuestro propósito. Pero la realidad es que tú y yo somos pecadores, estamos separados de Dios. Hay un abismo entre Dios y nosotros. Esa es la primera realidad que tenemos que entender. Hay un Dios y estamos separados de este Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer al respecto de esto? Y Dios dice, ese es mi segundo encabezado. Hay un solo mediador. Por favor, una vez más. Y yo no quiero detenerles demasiado con esto. Pero cuando leas el versículo 5 en el griego, hay algo que la traducción inglesa no refleja. Vamos a intentar explicarlo, a ver si está también en el español. El versículo, como ya dije, no hay un verbo aquí en el versículo, pero es como si el versículo estuviera diciendo, el único Dios es también el único mediador, lo cual significa que el Cristo, el hombre Cristo Jesús que viene después, ¿quién es? Él es Dios. El único Dios también es el único mediador Dios, entre Dios y los hombres. Esa es la realidad de este texto. Y a medida que se lee, descubrimos que Cristo verdaderamente es Dios. El único Dios también es el único mediador. Cristo es el medio mediador entre Dios y los hombres. No solamente entre judíos y Dios, sino también entre Dios y todos los hombres. Todo tipo de hombres. Todo tipo de hombres entre Dios y todo tipo de hombres, rico, pobre, lo que sea, cualquier clasificación que tú quieras pensar, todo mundo, todo tipo de persona. Hay un mediador para todos, y Cristo es este mediador. La necesidad del mediador nos recuerda que no somos tan buenos como pensamos que somos. Hay una enemistad bilateral y hostilidad bilateral entre Dios y nosotros. Entre Dios y nosotros hay hostilidad. Somos enemigos de Dios. Estamos separados de Dios porque Él es justo, Él es santo, es poderoso, es omnisciente, es omnipresente, omnibenevolente también. Él está muy por encima de nuestra imaginación, no podemos representarle. Nuestros pecados han levantado una pared inmensa entre nosotros y Dios. Amados, si tú eres un visitante y nunca has ido a la iglesia, la palabra mediador lo dice todo. ¿Sabes cuál es el significado de esta palabra? Significa aquel que ha sido señalado, el hombre que ha sido señalado, el referee, el árbitro señalado, el gobernador si tú quieres, el árbitro, el intermediario, para estar entre nosotros que estamos contaminados, los pecadores que nos hemos rebelado en contra de nuestro Creador y Dios quien es santo. ¿Qué puedo hacer para poder agradar a Dios vivo? ¿Hay montañas de buenas obras? No, no puede agradar ninguna buena obra a Dios. Porque nadie puede pagar por nuestros pecados, entonces el mediador, el intermediario, tiene que venir. Y puedo decirles algo, por favor. La salvación
es a través de la mediación y no a través de la meditación. En algunas religiones, ellos participan en mucha meditación. No, no hagas eso. Para la salvación hay un mediador para ti y para mí. Podemos encontrar la salvación y Cristo vino, el Señor Jesucristo vino y Él tiene todos los atributos, la habilidad, las características para poder mediar. Él no es un pecador. Él no es uno de nosotros en ese sentido, pero Él se hizo uno de nosotros, ¿sabes cómo? Para poder morir. El justo murió por nosotros los injustos porque nosotros no podíamos hacer nada, ni siquiera meditar. Esa fue la pregunta de Pablo, perdón, de Job. ¿Quién puede estar entre Dios y yo? ¿Quién puede mantener la mano de Dios y la del hombre? Y traer armonía, paz entre ambos. Hay dos, perdón, están en una disputa, nosotros y Dios. Así que necesitamos un mediador, un intermediario. Job no podía hacerlo, un ángel tampoco, el Papa mucho menos, María tampoco. Un hombre no podía hacerlo, una mujer tampoco, los ángeles tampoco, millones de ángeles tampoco. Todo el mundo junto tampoco podía mediar entre Dios y los hombres, porque no hay diferencia entre nosotros. Todos estamos en el mismo barco. Somos pecadores de cabeza hasta los pies, enfermos de pecado de la cabeza a los pies. Así que Cristo vino e hizo un puente sobre ese abismo que hay entre Dios y nosotros, entre un Dios y un hombre. Solamente hay un mediador, Cristo Jesús. Permítanme, por favor, decir unas cuantas cosas. Aquí es importante. Cristo es el mediador porque Él tiene tres oficios principales. Hay muchos oficios que él tiene, pero me quiero enfocar en tres. Él es nuestro profeta, nuestro sacerdote y también nuestro rey. Así que para poder ser nuestro mediador, él tenía que tener estos tres oficios, cargos. ¿Cuál es el oficio de un profeta? Pues nos trae la palabra de Dios. ¿Cuál es el oficio de un sacerdote? Él es aquel que habla a Dios al respecto de nosotros. Y adivinen qué, él no solamente trajo una ofrenda a Dios para las personas, sino que Él es el mismo que se dio a sí mismo. Por eso el versículo 6 nos dice que Él se dio a sí mismo de forma voluntaria. En rescate Él tenía poder para entregarse a sí mismo. Y en tercer lugar, Cristo es nuestro Rey. Entonces, profeta para hablarnos la palabra de Dios, sacerdote para entregarse como un sacrificio vivo, sacrificio suficiente, sustituto del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en tercer lugar, Él es el Rey, Él es Rey de nuestra alma. Tú tienes un alma. El alma está adormecida hasta el día en el que el Señor Jesucristo la levante de los muertos. Y si tu alma nunca ha sido levantada de los muertos por Jesucristo, de forma amable, permíteme, de forma muy amable, decirte que tú no eres cristiano entonces. Pero el alma que ha sido levantada de los muertos y ha vuelto a nacer y ha sido adoptada en la familia de Dios y tus pecados han sido perdonados. Y entonces tu vida, si terminase esta noche, sabrías dónde estarías en el cielo, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque tu alma ha sido rescatada de entre los muertos y ahora está con Dios. Hay un solo Dios y la única religión que nos da tal certeza es la religión de la Biblia, porque hay un solo Dios y un mediador, un intermediario, un intérprete, un juez, y Él será aquel que juzgará a todo el universo, a los vivos y a los muertos. Él es nuestro Rey y reina sobre nuestros corazones. Él es el Hijo eterno de Dios, Él ha sido ordenado para ser nuestro mediador. Y en el versículo 5 una vez más, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Acaso no es esto maravilloso? Él es Dios. Y la última parte del versículo dice, Cristo Jesús, hombre. En el griego dice el hombre Cristo Jesús. Primero su divinidad Cristo y después su humanidad Jesús. Una persona, dos naturalezas, ninguna confusión, ninguna separación. Las dos naturalezas están en Él. Estas dos naturalezas porque Él es completamente Dios y completamente hombre. Por eso podía representarnos delante de Dios y podía pagar el precio para poder perdonarnos y para poder comprarnos a cada uno y comprar y traer esa armonía entre nosotros y el Dios vivo. ¿Y adivinen qué?
El Señor Jesucristo no necesita ayuda. En las oficinas hay asistentes, secretarias, pero Cristo no tiene un asistente. Él no necesita ningún suplemento, no necesita un segundo nombre. Hay un solo nombre, ningún otro nombre. Y Él es el hombre Cristo Jesús, así dice el griego, porque Él estuvo allí en medio. Él Él ahí hace intermediación por los pecadores. Queridos amigos, nuestro problema no es social, tampoco nuestro problema es económico. Eso podría haber sido resuelto, perdón, por el gobierno, pero nuestro problema tampoco es marital. No es eso. Nuestro problema más bien es espiritual. Si yo pudiera hablarle a todos, incluso a los niños, por favor, esto es muy importante. Tu problema es espiritual. Estamos separados de Dios y necesitamos la salvación. Cristo intervino para poder cumplir nuestra necesidad y cumplir la justicia, las justas condiciones de Dios. Él puede representar tanto a Dios como a los hombres, porque Él es Dios hombre. Y termino con nuestro tercer encabezado. ¿Cómo lo hizo? Sí, sabemos que hay un Dios, hay un mediador, ¿y después qué? Él pagó un rescate. E incluso, si tú nunca has leído la Biblia, tú sabes que un rescate, de acuerdo a la Biblia, es un precio que se necesita para un esclavo, para redimirlo, para rescatarlo. Nosotros todos estábamos en el mercado de la esclavitud. Fuimos vendidos a Satanás en esclavitud. Hacíamos de acuerdo a sus antojos y de acuerdo a lo que él quería y de acuerdo a sus caminos. Nosotros vivíamos en rebelión en contra de Dios. Todos éramos hijos de rebelión. Vivíamos por nosotros y todavía sería así sin haber sido rescatados. Pero Cristo pagó rescate. Eso es lo que dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate para todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, en el tiempo perfecto, en el perfecto tiempo. Y cuando era lo más necesario, entonces vino el Señor Jesucristo a este mundo, cuando era bien necesario. Y el término rescate engloba toda la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esta palabra, podríamos haber pasado la noche enfocada en esto. Rescate, se pagó un rescate. El Señor Jesucristo lo pagó. Esa fue su misión. Él se ofreció a sí mismo. Había que pagar un precio para liberarnos porque Dios no podía simplemente cerrar sus ojos ante nuestro pecado. Este mediador divino y celestial, nuestro mediador divino y celestial, Él entregó su vida por pecadores, como nos en Juan capítulo 10, ahí dice, doy mi vida, tengo poder para darla y tengo poder para tomarla. Nadie me obliga, nadie obligó al Señor Jesucristo. Sí, los hombres le estaban ahí empujando al Calvario, pero voluntariamente fue. Y estoy seguro que ustedes ya saben porque yo lo he dicho muchas veces. Y yo no puedo creer que Jesucristo iba a la cruz del Calvario cabizbajo. Él fue allí como un victorioso, como nuestro campeón victorioso, capitán, nuestro comandante. Es por eso que al tercer día, mientras él fue puesto en esa tumba, a través de su propio poder, él se levantó de los muertos. Entonces, cuando vengas a él esta noche, si tú vienes a él esta noche creyendo en él, crees en un Salvador vivo. Él puede hablar. Los muertos, los dioses muertos o los profetas muertos están muertos. Déjenlos muertos y permanecerán muertos. Y nosotros tenemos un Dios, un Salvador vivo. Y si vienes a Él, Él también levantará tu vida de los muertos. Cristo entregó su vida representando a otros. Y no puedes tú pagar esto. Nadie puede pagar esto. Toda la raza humana junta no podría pagar por la salvación. Así que Cristo es el mediador, el intermediario para todo tipo de personas, y un rescate fue pagado por todo tipo de personas. Él quiere que todo tipo de persona, toda raza de personas sea salva. Él hizo el sacrificio perfecto, un sacrificio sustituto y suficiente. El pago, el rescate todavía es válido hoy en día. Por eso predicamos el Evangelio hoy en día. Decimos o suplicamos por la misericordia de Dios, venid al Señor.
¿Por qué queréis perecer? ¿Por qué morir? Pongo la vida y la muerte delante de ustedes. Y he leído la Biblia durante 30 años y nunca he visto un versículo donde Dios diga escoged la muerte, escoged el infierno. No, nunca. Venid a la vida, dice el Señor. ¿Por qué somos tan tercos y testarudos? Y vemos la vida y decimos, no, quiero morir. Venid a Cristo, venid a los ríos de vida y bebed libremente, gratuitamente. La salvación es libre y gratuita, porque ningún hombre puede pagar por ella. Y aquí se dice algo en el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, tú y yo incluidos. Si crees en Cristo, tú estás excluido si te excluyes tú solo o tú sola. Dios no te excluye esta noche, no. Toda persona aquí, Dios no te excluye en absoluto, a menos que te excluyas sola. Sí, escuché a aquel predicador, te estoy escuchando lo que estás diciendo, gracias predicador, vivo la vida como quiera. Y créeme, entonces Dios dice, bueno, serás más responsable ante Dios, tendrás mayor responsabilidad. Así que mi súplica contigo ahora es ven, arrepiéntete, trágate tu orgullo. Confía en este mediador, en este intermediario que pagó este precio, este rescate y sufrió en la cruz del Calvario, no porque él mereciera sufrir en esa cruz, sino porque él te tenía en su mente si tú crees en él. Él tenía su nombre en el libro del Cordero de la Vida si has venido a él y si crees en él. Así que ven, ¿acaso es difícil para ti venir a Cristo? A menos que tú no quieras. Entonces, si tú no quieres, no estás incluido, pero si sí estás incluido, el pago, el rescate todavía es válido. No busques a nadie más, no hay ningún otro mediador. Cristo es el sacrificio perfecto de Dios. En el tiempo perfecto, Cristo murió por pecadores. Permítanme cerrar. Al principio de mi predicación esta noche, dije que no hay ninguna mentira en lo que dice la Biblia. Ni siquiera una pequeña. Tú puedes confiar en la palabra de Dios. Puedes confiar en este mensaje que dice que hay un Dios, un mediador entre Dios y los hombres. El hombre de Cristo Jesús es este mediador, y Él se dio a sí mismo como rescate por todos, y Él vino a su debido tiempo, en el tiempo perfecto. Así que si creo en Él, me aferro en Él, Él me salvará. El mensaje es factual. El mensaje es verdadero, es veraz, y el mensaje tiene millones y millones de testigos. Y ha probado su fidelidad durante milenios. Este es el único mensaje que todo mundo quiere copiar, pero nunca se puede igualar. La imitación. Satanás imita el mensaje. Hay religiones que imitan el mensaje de la Biblia, pero no pueden compararse con este, porque solamente hay un Dios, un solo mediador, que es Dios, y Él se hizo hombre para poder pagar por cada uno de nosotros si nosotros creemos en Él y venimos a Él en verdadero arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Cambio de parecer al respecto de Dios, al respecto de mí, mi pecado, al respecto de este mundo. Y pido sabiduría. La sabiduría es tener un buen entendimiento de la palabra de Dios y de ti mismo y el pecado. Ese es el arrepentimiento. Y después hay un cambio total de vida, un giro de 180 grados, ya no voy al mismo camino, la misma dirección. Ahora clamo a Dios y digo, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. ¿Puedo pedirte lo siguiente, por favor? Cree en este único evangelio. Este es el mediador. Clama a este mediador. Cree en él, porque no hay ningún otro mediador en el cielo o en la tierra. Él nunca ha perdido ningún caso. Es por eso que él dijo, ningún hombre puede arrebatarle de su mano. Si él te salva, te guardará hasta el final. Entonces no eres excluido. El Señor Jesucristo es Señor de todo tipo de personas, por favor. Depende de la unidad de Dios. Depende de la singularidad del Señor Jesucristo. Y también depende de la sangre de Cristo, que es única, esa sangre en la cruz del Calvario.
No hay nadie más en quien puedas depender. Puedes confiar en el Señor Jesucristo. No dependas de un camino que se termina, un callejón sin salida, un camino que se acaba allí. Pues no, te perderás por ahí. Pero Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si vienes a Él, tienes vida eterna. Hay un Dios, un mediador, un rescate, un evangelio, un mensaje. Ven al Señor, ven a ese rescate. Cristo pagó el precio y es suficiente. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, venimos delante de ti, dándote gracias. Oh Señor, estas cosas nos sobrecogen. Están más allá de lo que podemos entender, están más allá de nuestro entendimiento. Pero Señor, a partir de tu palabra sabemos que todo esto es verdad. Tú has dado un camino para nosotros. Hay un mediador. Hay uno que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Entonces oramos que esta noche sea una noche para un pecador que se arrepienta, no porque lo diga el predicador, sino porque el Espíritu Santo de gracia, quien es el Todopoderoso, nos traiga de rodillas para mirar a ese sacrificio y suplicar los méritos de ese mediador. Señor, haz bien a nuestras almas salvándonos, Señor. Oramos y pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.